Saludo a los medios de comunicación aquí presentes y a todos los presentes aquí. Cuando llegamos a la vicepresidencia, yo le dije al presidente de la República que una de las tareas que quería liderar era la tarea de la justicia étnico-racial. Por obvias razones, soy una mujer negra consciente de mi identidad, consciente de la historia, consciente del lugar que hemos ocupado. Venía a las montañas del Cauca, pero que soy consciente de la lucha histórica que hemos hecho como afrodescendientes, y soy consciente que hoy soy la vicepresidenta de este país porque otros y otras hicieron el camino para que yo pudiera estar aquí. Y esos otros y otras fueron hombres y mujeres libertarios, como Benko Diojó, como Wiwa y como muchos otros, abuelos y abuelas del cimarronaje, que nos enseñaron que teníamos que luchar por la libertad, por la dignidad y por la justicia. Por eso no consigo que haya un negro o negra en este país, y no me cabe en la cabeza que no tenga la palabra libertad en su ser. Porque ahora todo el mundo habla de libertad. Ahora los dictadores que se están imponiendo en muchos lugares hablan de libertad. Pero si hay un pueblo que tiene que hablar de libertad, somos los afrodescendientes raizales y palenqueros en el mundo, porque conocemos el sentido de lo que significa la palabra libertad, y esta tierra del Caribe, bañada por sus aguas, por sus ríos, y esta tierra, el Monte de María, sí que sabe de esa palabra libertad. Así que haber venido aquí a acompañar un proceso de reconstrucción histórica no es de la nada. Esto tiene una intencionalidad, como lo decía la representante, una intencionalidad política. Y eso no significa que ahora digan que voy a aspirar a la presidencia. No, una responsabilidad política, y es la reconstrucción de la memoria, la reconstrucción de la identidad, la reconstrucción de una identidad de nación que se ha pensado sin nosotros. La historia oficial de este país no habla de los aportes que los hombres negros, que los indígenas, que las mujeres negras le han hecho a esta sociedad. Solo para irnos a buscar los archivos históricos, y entonces ahí empezamos a encontrar algunos mensajes de esa historia, ¿sí? De esa historia que se reconstruyó. Aquí no hubiera habido independencia sin los negros, sin los indígenas. Hemos sido parte y somos parte de esa historia de nación, de esa historia de país, que a veces se quiere silenciar porque hay una intención de poner la historia pensada desde la blanquitud, la historia pensada desde el colonialismo, la historia de seguir reproduciendo estereotipos y acciones institucionales que reproducen acciones de expropiación de la dignidad humana. Que al final reconstruir esta memoria no es solo una cosa que beneficia a los negros y a las negras de este país. No, reconstruir esta historia tiene que llevarnos a reconstruirnos como nación y a sentirnos orgullosos como país de lo que somos, porque esos somos los raíces. Como lo dicen los cubanos, todo el mundo, ¿quién no tiene una gota? O tiene de Carabalí o tiene de Lucumí. Aquí no hay nadie que sea puro, y nadie puede apropiarse de eso y decir, yo soy raza pura, descendiente de españoles, de europeos. No, el cuento de la sangre azul, eso no existe en este país. Este país es un país de la diversidad, y en ese sentido, cuando planteamos este proceso de memoria histórica y de reconstrucción,
sobre las pérdidas, los daños y las consecuencias de lo que fue el colonialismo, de lo que fue la esclavitud y de lo que sigue siendo el racismo sistemático, es parte, ¿sí?, de lo que tenemos que hacer. Y si no, cuando se piensa el presupuesto general de la nación y se piensa en la distribución del presupuesto, ¿acaso no se afecta todo el territorio del Caribe cuando se piensa en la distribución? ¿En qué es lo que se mira ahí? Pues negros. Hay que alcaldes, ustedes que son un poquito más claritos, ustedes terminan siendo afectados en el presupuesto, porque hay una decisión de esa conformación de un Estado racial que dice, en esos territorios hay puros negros y ahí no hay que perder la plata, como decía un diputado hace años de Antioquia, ¿sí?, refiriéndose al Chocó. Pero es la misma situación en el Pacífico, es la misma situación en el Caribe, ¿sí? Y al final estos territorios empobrecidos, excluidos, sin agua potable, sin saneamiento básico, sin educación, esto tiene que ver con una visión colonial. Y es que no vale la pena invertir aquí, eso es lo que se cree, y el Estado se concibió así, para que en estos territorios, en estas regiones no se invierta. Y la lucha que estamos haciendo ahora es cómo se le hace el quiebre a un Estado que tiene unas estructuras coloniales desde hace 500 años y que no nos permite con facilidad tomar la decisión de sí, hay que poner la plata. Cuando yo llegué a la vicepresidencia me dijo, con negros no se puede contratar, con los consejos comunitarios no se puede contratar. Y había un funcionario que me tocó que decirle, ¿quién? Usted está diciendo a una mujer negra que viene de consejos comunitarios, que con los negros de los consejos comunitarios no se puede contratar. ¿A quién le dice eso? ¿A mí? No, que es la ley. ¿Cuál ley? ¿Dónde está? ¿Dónde está la ley que prohíbe la contratación con las organizaciones sociales? Porque se supone que somos parte de este Estado-nación. Y eso son las discusiones que hemos tenido que dar dentro. Y esas son las peleas que tengo que decir aquí. También está liderando el presidente Gustavo Petro. Porque si algo tengo que decirle a este país, es que no hay un día, y ustedes vieron los regaños del Consejo de Ministros, en que no esté insistiendo en la inversión para los territorios. Y eso sí es una realidad. De todos los días quiero la inversión para los territorios excluidos, marginados de este país. Y eso es importante, ¿sí? Así que reconstruir esta memoria no es una cosita de, ay, estos negros hijos. Así me decían a mí cuando yo empecé en el liderazgo social. Déjenme de cuento de negros. No, ese cuento de negros me trajo a la vicepresidencia. Y hoy lo que quiero y lo que queremos hacer es un proceso, y yo quiero invitar a todos los alcaldes y alcaldesas de esta región para que juntos construyamos un proceso de memoria histórica para identificar, ¿sí?, esos rezagos coloniales y de la esclavitud en un territorio que ahora ustedes son los líderes en su municipio todavía persiste, y que trabajemos juntos para ir transformando eso y poder mirar a la comunidad que es su gente, a ese territorio que es su territorio que usted gobierna, poderlo mirar de manera diferente y poder ver en eso, en esa identidad, una riqueza cultural muy fuerte e importante para el país. He recorrido muchos países y lo que nosotros tenemos aquí, el país de la belleza, como decimos, no hay en otro lado. En cada rincón de nuestro país hay cosas maravillosas. Sí, hay muchos dolores, pero hay muchas cosas maravillosas que podemos hacer. Imaginen nomás construyendo museos comunitarios y promoviendo turismo de memoria para que la gente venga y conozca nuestra historia de lucha y de resistencia.
y que de eso fortalezca una economía local, porque si viene mucha gente aquí a Mampuján, pues se mueve la economía del municipio y de la región, y así en cada uno de los territorios de esta región. Y yo creo que eso es parte de lo que yo quisiera proponerles organizar. Yo pienso todos los días en ese turismo cultural, en ese turismo de memoria, una memoria dolorosa, como las masacres que han ocurrido aquí, pero no nos podemos quedar ahí. Y yo creo que estas mujeres de Mampuján sí que nos han enseñado cómo levantarnos en medio de los escombros, y sí que nos han enseñado que después de una violencia son las mujeres que en medio de las cenizas reconstruyen a nuestra comunidad, reconstruyen el tejido social. Por eso ellos son un ejemplo no solo para Mampuján, sino que ustedes tienen que convencerse que son un ejemplo para el mundo, que si hay un pueblo que puede enseñar de reconstrucción de memoria, es este pueblo. Sino que nosotros a veces no miramos lo que tenemos, a veces no valoramos lo que tenemos. ¿Sí? A veces tenemos la cosa ahí, como lo tenemos ahí, no le damos el valor. Y yo, como he salido y he mirado por allá, que la gente hace, mejor dicho, belleza de cualquier cosa, yo digo, no, nosotros tenemos un paraíso. Y uno ve a la gente haciendo de verdad del río, como ustedes dicen acá, haciendo maravillas en otros lugares, mientras nosotros tiramos basura, lo despreciamos, hacemos lo que sea, porque no valoramos lo que tenemos. Tenemos un tesoro, un tesoro, y hoy tienen un gobierno que está dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para contribuir y fortalecer lo que tenemos que fortalecer. Los recursos económicos tal vez son escasos para todos los desafíos que tenemos, pero si trabajamos juntos, comunidad, gobiernos locales y gobierno nacional, yo creo que podemos sacar adelante nuestros territorios, y esa es mi propuesta. Eso es lo que les vengo a decir aquí. Yo espero que esto que se hizo no sea un proyecto, porque necesitamos ejecutar unos recursos y ya, sino que esto sea una semilla de un proceso de largo aliento que hay que seguir construyendo, que no empezó ahorita, pero que ustedes tienen la responsabilidad de seguirlo alimentando y de seguir construyendo. Como ya lo dijo nuestro director de transparencia, nos queda año y medio y tenemos que ver cómo aprovechamos de manera significativa ese proceso. Yo creo una institución en año y medio que va a arrancar a funcionar, y ya arrancó por acá. Hambre Cero, que es uno de los programas que estamos liderando a propósito del mensaje en privado y en público, empezó por aquí, por el departamento de Bolívar, y hay varios municipios, 12 más o menos, 13 municipios de esta región, que hoy estamos llevándole un bocado de comida a la gente, pero no es suficiente. Yo he peleado con mi equipo porque lo que he dicho es que lo que se tiene que hacer es que el 70% de los productos de esos canastas que estamos entregando y alimentos se tienen que comprar a los productores y a las productoras del territorio. Yo entiendo que así se esté haciendo, porque esa es mi directriz frente al programa Hambre Cero, y es una oportunidad, como decían aquí, para vender todos estos productos y para fortalecer la economía local. Si yo voy a invertir 1.000 millones de pesos en comprar productos para entregar acá, yo soy muy consciente que si esos 1.000 millones de pesos se quedan en el departamento de Bolívar, fortalecen la economía, generan empleo y fortalecen a la comunidad. Así que soy consciente de eso. Y esa es la forma en que arranca por este departamento este programa. Y si no se esté haciendo así, pues me dirán, pero esa ha sido la directriz que he tenido, y en eso usted tiene una mujer de Palenque, que es la que está liderando el grupo de Hambre Cero,
y que sabe que la directriz nuestra es que el 70% de los productos tienen que ser compra local, porque la directriz de nosotros es fortalecer la economía popular y esa se fortalece no trayendo productos desde Bogotá acá a Bolívar, sino comprándolos acá mismo en el territorio. Yo vi las primeras entregas, este programa todavía está en ajustes, está empezando, y yo vi que le pudieron comprar a las mujeres la panela, los huevos, el ñame, bueno, digamos los productos del territorio, y eso me llena de alegría porque es la forma en que podemos contribuir al desarrollo económico de la región, que es una de las tareas que tenemos también desde el Ministerio de la Igualdad, y es generar desarrollo económico para la región. Bien, hablando de memoria, entonces, yo tengo que decir que, aunque yo soy del Cauca, mi identidad, o parte de mi identidad, yo la aprendí, de mi identidad negra, la aprendí leyendo sobre el Caribe y leyendo sobre San Basilio de Palenque. Y cuando a mí me dijeron que había un negro que había sido el hombre que le había dado la libertad a América, yo me empecé a sentir muy orgullosa de ser mujer negra. Y no era del Caribe, soy caucana, del Pacífico, pero me sentí orgullosa. Y siempre mi sueño era, yo quiero visitar Palenque, yo quiero conocer ese territorio tan maravilloso, que produce hombres libertarios. Y hoy esa memoria, reconstruir la memoria de Bencos, de su familia, de Huiwa, eso debe ser la identidad de este territorio, del Caribe. Cuando yo entré a la universidad, entonces empecé a estudiar sobre justicia cimarrona, sobre derecho consuetudinario y sobre el racismo. Y también leí los libros de López de Mesa y las anécdotas de Laureano Gómez sobre el Caribe. Y algo doloroso que encontré, que Laureano Gómez decía, una anécdota, que había hecho un vuelo en una avioneta por acá, por el Caribe, y decía, y no vi vida civilizada alguna, solo unos negros y unos indígenas. ¿Sí? Y aquí en el Caribe crearon esa narrativa de la degeneración de la raza. Se preguntaban de por qué la raza se había desmemorado y por qué después de la independencia Colombia no avanzaba, y la excusa que dijeron es que hay una degeneración de la raza. Y hubieron médicos, y hubieron políticos, y hubieron científicos hablando, dando debates nacionales sobre la degeneración de la raza. Y yo después me preguntaba, porque yo escuché en mi casa que decían, o en el Cauca yo escuchaba mucho eso, que decían hay que conseguir un blanco para mejorar la raza. ¿Sí o no? Por eso esa narrativa de conseguir un blanco para mejorar la raza salió de esos debates que estos próceres de la patria en el siglo pasado se inventaron. Y era que había una degeneración porque la raza supuestamente europea había empezado a mezclarse con las razas negras e indígenas. Por eso hay un problema serio en el Caribe, no solo en el Caribe colombiano, sino en el Caribe, de identidad y de reconocimiento. Mucha gente del Caribe, del Gran Caribe, se reconoce más como, yo soy como moreno, un poco de banda. Ya me volví caribeña. Pero no reconocemos nuestra identidad, no reconocemos nuestras raíces negras. Yo también tengo que decir que el Caribe lleva muchos años, y hoy nosotros estamos hablando de reparación histórica sobre los efectos del colonialismo, del racismo y de la esclavitud, porque en el Caribe antillano también hay un proceso de cimarronaje muy fuerte
que están demandando reparaciones históricas. Y esto no nos da miedo decirlo. Cuando yo empecé a hablar en campaña de reparación histórica, y me empezaron a decir la gente, ¿y esto qué es? ¿Nos va a sacar la plata del bolsillo? ¿Qué? No, pues que los países europeos tienen una deuda con nosotros. Y entonces esa deuda pues tiene que pagarse en términos de restaurar la dignidad de los afrodescendientes, no solo en Colombia, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Restaurar la dignidad de los pueblos indígenas en todo el mundo. Y eso es parte del trabajo, de la lucha que estamos haciendo. Tal vez suene como una utopía, pero es parte de lo que creo que hay que hacer. Y cuando hablemos de reparación histórica, estamos hablando de una reconstrucción que como sociedad, como nación, tenemos que hacer. Y celebro que sea por aquí, por esta tierra, por donde entraron nuestros ancestros y ancestras, que estemos arrancando una ruta de memoria histórica sobre los efectos de la esclavitud, del colonialismo y del racismo. Invitarlos. CARICON ha hecho un trabajo grande, tienen 10 puntos de reparación, que si miramos tal vez los planes de desarrollo de cada uno de que ustedes como alcalde han hecho, seguro alguno tiene un punto dentro de su plan de desarrollo que se corresponde con el plan de acción de reparación histórica que CARICON está planteando. Tenemos 2 desafíos en los que nos queda el gobierno: hacer un plan nacional de reparaciones históricas para el país, pensar eso de que cuando hablamos de reparación histórica, ¿de qué estamos hablando? Y 2, una política pública de combate al racismo. No se puede seguir diciendo que en este país no hay racismo. Si a mí me dicen muchos, no, que usted se victimiza. Pues asunto, pero yo pongo sobre la mesa el tema. Y el racismo existe, no solo porque te digan ve negro o ve negra, sino que algo me dicen los datos estadísticos oficiales de este país, cuando dicen que las mujeres negras en este país, su esperanza de vida es 5 años menos que el resto de la sociedad. Eso me tiene que decir algo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué 5 años menos? Y si uno mira el Caribe, el promedio de esperanza de vida es muy inferior al promedio nacional. Y esos son territorios que tienen color. Son territorios habitados por gente negra, mayoritariamente por gente indígena. Así que de ese racismo estamos hablando, de ese racismo sistemático, de ese racismo estructural, que considera que la gente tiene que seguir tomando agua con heces, que nuestros niños y niñas que en este país se mueren de hambre y desnutrición, que también tienen color, porque acá en el Caribe son los niños indígenas y negros, hijos de mujeres negras, de mujeres indígenas, los que están muriendo de desnutrición y de hambre. Y eso no es otra cosa que racismo sistemático, que racismo estructural. Así que reconstruir esa memoria también es hacernos conscientes de que el racismo decide quién vive y quién debe morir. Nuestros jóvenes son los que mueren a causa de la violencia. En este país se mueren cada año asesinados. Lamentablemente, por eso estamos fomentando el programa Jóvenes en Paz. No es para pagarle a jóvenes para no matar, como dicen la oposición, sino que son para salvar la vida de los jóvenes de este país, que la mayoría son jóvenes vulnerables, hijos de mujeres negras, campesinas, indígenas. Muchos han salido de sus zonas rurales para llegar a lo urbano, y en lo rural se mata a la gente y en lo urbano también. Y entonces más de 6.000 jóvenes mueren asesinados. Queremos salvar esas vidas, queremos generar oportunidades para esas vidas, y por eso
es que creamos el programa Jóvenes en Paz, para darle oportunidad a nuestra juventud, para decirles, vea, hoy aquí hay un camino. Y el presidente dijo, preferimos que los jóvenes tengan un lapicero en vez de un fusil. Y por eso tenemos que trabajar articulados como comunidad, como pueblo. Por último, solo quiero decirles a las mujeres de aquí de Mampuján, gracias por ese trabajo. Y Juana, si a usted le estuvieran pagando por un premio, se lo merece. Se lo merece porque el trabajo que usted ha hecho es enorme. Y para la comunidad tiene que ser consciente. ¿Sí? Yo cuando estaba peleando en la toma, yo no sabía que me iban a dar un premio. Yo no conocía nada. Y me llegó un premio, el Goldman, que sí llegó con un apoyo económico. Y la casa donde vivía con mi mamá ponía ollas, hasta en la cama, porque nos caían las goteras. Y lo primero que hice en 2014 fue, voy a hacer una casa para mi mamá. Así que no le tiene que dar vergüenza de su trabajo que está haciendo, y si le pagan por el trabajo que está haciendo, es un pago merecido.